Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Hoy quiero continuar con mis vídeos sobre el socialismo y os traigo uno muy interesante, o al menos eso creo yo, sobre la confesión escrita y publicada en Twitter, en X, de un antiguo votante, simpatizante, sectario, un antiguo miembro de una secta socialista, una confesión con mucho jugo. Vais a ver que vais a ver varias cosas que es que merecen la pena observar y masticar. Porque, como he explicado un montón de veces y estaréis hartos de oírme decir, el ser humano es fundamentalmente religioso. Somos esencialmente religiosos. Entre otras cosas, porque tenemos conciencia, todos, y unos más precaria o más sencilla, y tal, y porque todos necesitamos creer. Todos necesitamos creer, por ejemplo, que somos buenas personas. Yo soy una buena persona que sería incapaz de hacer nada malo a nadie. Yo soy bueno, yo soy una buena persona y claro, los que piensan como yo también son buenos, la inmensa mayoría, ¿vale? Son buenos los que piensan como yo soy bueno, nosotros somos los buenos y los que no piensan como yo son, perdón por el gallo, son los malos. Los que no piensan como yo son los malos. No, yo tengo algunas ideas y algunas propuestas y algunas de mis ideas y mis propuestas son mejores que otras y otros tienen otras ideas y otras propuestas y algunas son mejores que las mías y otras no. No. Mis ideas son buenas porque yo soy bueno y mis propuestas son buenas por el mismo motivo. Y las propuestas de los que no piensan como yo, que son malvados, son malas siempre. Y por eso no hay ningún motivo, no ya para apoyarlas, qué locura, ni siquiera para escucharlas. ¿Por qué voy a perder el tiempo escuchando las propuestas o las ideas de los que no piensan como yo si son malvados? Por eso, por eso explico muchas veces que la sociedad no se divide en izquierda y derecha. La sociedad no se divide en izquierda y derecha. La sociedad está organizada en tres grandes bloques ideológicos que son conservadores, liberales y socialistas. Y todos compartimos ideas de los tres grupos. Todos. Siempre hay un grupo que te tira más, pero todos compartimos ideas de los tres grupos y hay ideas sociales actuales que comparten los tres grupos y los tres estamos razonablemente de acuerdo en ellas. Pero bueno, no quiero enrollarme en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Que los que creen que nosotros buenos, vosotros malos, los sectarios, por ejemplo, los socialistas. El socialismo es una ideología y como toda ideología es un sucedáneo de religión, es un sustitutivo de la religión. Y los partidos políticos socialistas, que en la actualidad son todos los del Parlamento español, todos menos uno, hay un partido conservador y todos los demás son socialistas, todos sin excepción, no, todos. Son sectas religiosas de obediencia total. Han sustituido a Dios por el líder. Todo lo que dice el líder, todo lo que hace el líder es por nuestro bien y todo está bien hecho. Bueno, y os voy a leer el ejemplo de cómo funciona la mente. Cuando os preguntáis esto de, pero ¿cómo pueden seguir votando a los socialistas? ¿Cómo pueden llamarnos a nosotros, los que no pensamos como ellos, fascistas, nazis, franquistas, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues os voy a poner un buen ejemplo de cómo funcionan sus mentes y por qué nos llaman fascistas, racistas, machistas, xenófobos, nazis, bla, 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 Hitler, Franco, no sé cuántos, y se niegan siquiera a escuchar lo que tengamos que proponer. Os leo la publicación de este señor, se llama Kevin
Es un médico de Estados Unidos que se llama Kevin Bass y que publicó ayer en Twitter. He votado, dice Kevin, he votado a los socialdemócratas, o sea, ha votado al Partido Demócrata, que son socialdemócratas y últimamente cada vez menos demócratas y más socialistas, cada vez más extremistas. He votado a los socialdemócratas toda la vida. Pensaba que la mayoría de los conservadores eran ignorantes, malvados o mentirosos. Nazis secretos. Esto lo digo yo, pero los socialistas suelen creer que todo el que no piensa como ellos son nazis secretos. Creía casi todo lo que escribía en el New York Times, The New Republic y The Atlantic, que son periódicos socialistas. Me horrorizaba cuando los conservadores criticaban a las autoridades, al gobierno y demás. Pensaba que todas las críticas que veía hacia el gobierno estaban motivadas por la animosidad, el resentimiento, el egoísmo o la ignorancia. Cualquier acierto en una crítica, en una de esas críticas, la veía como una mera verdad a medias, una exageración de algún hecho escogido a dedo para poder usarlo como arma política. O sea, nadie que estuviera en contra de alguna medida del gobierno lo hacía por el bien de otras personas, sino para causar un mal, para conseguir el poder. ¿Por qué la vi como tal? Porque era sectario. Consideraba que las instituciones y figuras del entorno socialista son fundamentalmente buenas. Nosotros buenos, vosotros malos. Lo voy a volver a leer. Porque era sectario. Porque consideraba que las instituciones y figuras del entorno socialista son fundamentalmente buenas. Este es el votante socialista medio. Este es el 90% de los votantes socialistas piensan así. Así que toda crítica hacia ellas la interpretaba automáticamente como de mala fe. Críticas malvadas. Quizá quienes hacían esas críticas no sabían que estas instituciones o figuras socialistas son fundamentalmente buenas. Si no lo sabían, eran ignorantes. Y si lo sabían, para mí, eran malvados. Así de simple. Esto significaba que cualquier crítica legítima sería simplemente descartada por mí como si rebotara contra un escudo impenetrable. Cuando abrió los ojos se pone de Kevin. Todo esto cambió cuando empecé a escribir sobre la pandemia. Empezó a escribir en público sobre la pandemia. Pronto la gente empezó a hablar de mí de la misma manera en que yo lo hacía de los conservadores. Esto me llevó a un colapso total de mi identidad, al comprender que mi visión del mundo era odiosa e ignorante, que no había comprendido lo que había estado juzgando. Ay, Kevin. No puedo olvidar la audiencia, le hicieron una audiencia pública a este señor. No puedo olvidar la audiencia que condujo a mi expulsión de la Facultad de Medicina un año después de empezar a escribir en público. Durante dicha audiencia, la gente habló de mí como si no fuera humano. Me deshumanizó, él no lo dice, pero le deshumanizaron para poder atacarle. Mi comportamiento se interpretó de la peor manera posible. Se inventaron mentiras, a nadie le importaba la verdad, solo se horrorizaban ante mi aparente comportamiento poco profesional, que en realidad era un reflejo del comportamiento poco profesional que ellos me dirigían. Los socialistas que le examinaron proyectaron su comportamiento poco profesional en la persona a la que estaban juzgando, a la que ya habían condenado porque era malvado, porque no opinaba como ellos. Estructuraron la audiencia para que me fuera prácticamente imposible hablar y explicar que lo que se decía era mentira, lo que se decía sobre la pandemia era mentira. Y sobre él y tal. Y a nadie pareció importarle. ¿Por qué? Porque yo era malo. Si era malo, entonces cualquier maltrato y cualquier violación de las propias políticas de la facultad se justificaba. Una persona malvada no merece ningún derecho, solo merece castigo. Pero lo que más recuerdo fueron las alusiones a mi actividad en redes sociales. Decían, Kevin vive resentido desde la infancia. No era así. Si yo me llevaba bien con mis padres. Alegaron que yo necesitaba psicoterapia para superar este trauma. Era una historia completamente falsa que habían construido sobre mí para degradarme, marginarme, para intentar explicar las opiniones que había expresado. Por intentar explicar las opiniones que había expresado.
No, sí, para intentar explicar las opiniones que... O sea, como había expresado Kevin opiniones contrarias a la mayoría, intentaban explicarlo como que era un tarado. Que algo terriblemente malo había sucedido durante la pandemia. Que era lo que yo expresaba, que había... Eso es. No podían imaginar que yo pudiera tener argumentos válidos sobre lo que había pasado en la pandemia. Así que me redujeron a las caricaturas psicológicas a las que yo mismo reducía a los conservadores. Cuando me despidieron, después de machacarle en la audiencia esta pública, cuando me despidieron me sentí destrozado. Pero recibí apoyo de amigos que me ayudaron a comprender lo sucedido. Y me di cuenta de que la histeria se había apoderado de los socialistas. Pasé mucho tiempo leyendo sobre otros juicios farsa, juicios de brujas, caza de brujas, etc. También conecté con personas que habían vivido experiencias similares y me di cuenta de que algo similar les había sucedido a cientos de médicos en todo el país. Mi historia no era la única, era la misma historia una y otra vez por todas partes. Y aquí viene cuando confiesa. Dice Kevin, no puedo creer la persona que fui. No puedo creer que yo hiciera, no puedo creer que yo me comportara, yo no soy así, yo nunca haría algo así. No puedo creer la persona que fui. No puedo creer que haya podido existir así. Todavía no entiendo cómo pude ser así, ni cómo millones de personas en este país pueden seguir siendo así. Me perturba profundamente. Bueno, no lo entiende porque no entiende cómo funciona. A pesar de ser médico, no entiende cómo funciona la mente humana, básicamente. Lo único que sé es que, sea lo que sea que esté volviendo loca a la gente, debe ser destruido. Es hostil a la civilización y a nuestra humanidad. Nos lleva a deshumanizarnos y a intentar destruirnos mutuamente. Es la misma monstruosidad que una vez atribuí a los conservadores, pero había estado dentro de mí y ahora podía verlo dentro de los demás. Es algo con lo que todavía lidio. Vaya tela lo de este señor. Qué despertar más duro. Con lo que lidiamos todos, con lo que lidió este señor, el doctor Bass, es con el impulso natural que todos compartimos, que todos tenemos, de imponer a los demás, de transmitir a los demás e imponerles nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de hacer las cosas. Y que es totalmente indisociable del ser humano. No se puede disociar ese impulso de nosotros. Es necesario para que vivamos, es necesario para nuestra existencia, es necesario para crecer, es necesario para educar a los hijos, es necesario para la educación, es necesario para el crecimiento personal, es necesario para la sociedad, es necesario para la civilización. No se puede eliminar el impulso natural que todos tenemos para transmitirle a los demás la forma en que vemos la vida. Porque si no, no habría educación. Lo que hacemos es contarnos unos a otros lo que vemos y lo que percibimos, compararlo y tomar decisiones sobre esas comparaciones. Es fundamental para la vida personal y social y para el crecimiento personal y social, para la civilización. Ahora bien, si permitimos que nos domine como cualquier otro impulso natural, podéis poner los ejemplos que queráis, si permitimos que nos domine, se convierte en un trastorno. Y si escribimos tomos y tomos sesudos muy complicados con un montón de explicaciones para justificar que todo el mundo tiene que hacer las cosas como yo digo que hay que hacerlas, porque yo estoy en lo correcto y todos los demás estáis equivocados, eso se llama socialismo. Eso es el socialismo. La justificación ideológica del impulso natural que todos tenemos de imponer nuestro punto de vista a los demás. De una manera muy simplificada, el socialismo es la justificación ideológica de la tiranía. De llevar ese impulso natural y necesario, patologizarlo y llevarlo al extremo. Pues esto es lo que ha descubierto el bueno de Kevin. Pobrecillo, vaya pan.
Pero bueno, mejor así que como estaba antes. ¿Qué os parece? Vaya, cuando este ha tomado la pastilla roja, ¿eh? Y se ha dado cuenta de cómo es el tema. Bueno, no me enrollo más, que son 15 minutos y no me quiero alargar. Hasta el próximo vídeo.